Regina sine labio innocente concepta, ora pro nobis. Reina concebida sin mancha de pecado original, ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre las litanías de la Virgen Santísima. El título que vamos a comentar es muy glorioso para la Virgen María. Reina concebida sin mancha de pecado original, la Inmaculada. Fue el gesto sabio y providente del gran pontífice, el Papa Pío IX, quien el 8 de diciembre de 1854 la insertó en el sagrado tesoro de la fe católica por el dogma de la Inmaculada Concepción. Este singular privilegio de haber sido preservada de la culpa original coloca a la Virgen junto al eterno Hijo de Dios con un linaje de gloria que es el mayor que puede concebirse. En efecto, de todas las criaturas humanas, la única que en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del mundo fue concebida sin pecado original, bien fue María Santísima. Para comprender este artículo de nuestra fe, hemos de remontarnos a la cuna del género humano, cuando el pecado despojó a los primeros seres humanos de la gracia de Dios, de los dones sobrenaturales que Dios les había otorgado y de la justicia original. Bien, Adán y Eva habían perdido la gracia, la santidad y no pudieron comunicarla a sus hijos. Por eso todos los niños que nacen separados de Dios, nacen sin la gracia. Esto es el pecado original. La justicia original consistía en un conocimiento más perfecto de Dios y de sí mismos. También en la sujeción de la razón y de la voluntad de la ley divina, en la inmortalidad del cuerpo y en la extensión del dolor y de la fatiga. Todo esto se perdió por pecado original. Entonces el pecado original concretamente es algo grave. No solamente el hombre perdió la gracia, la santidad, el Espíritu Santo, sino también perdió unos dones que Dios le había dado al hombre. Conocimiento más perfecto de Dios. Antes del pecado original, por ejemplo, la razón dominaba la voluntad del cuerpo y el cuerpo obedecía al alma totalmente. Esto se perdió. Antes del pecado original no había muerte, no había inclinación al mal, no había dolor, no había fatiga. Todo esto se llama justicia original. Todo eso se perdió. Por este pecado tenemos necesidad de la redención de Cristo y de la gracia de Dios. Gracia que nos sitúa en un estado bajo muchos aspectos mejor que aquel del cual caímos. Donde abundó el pecado, se abundó la gracia, dice San Pablo a los Romanos 5:20. Ahora veamos un poco los argumentos que prueban la Inmaculada Concepción de María. Para fortalecer nuestra fe, es suficiente la voz infalible de la Iglesia. Ustedes saben que el Papa es infalible, es decir, no puede equivocarse cuando proclama, declara que tal cosa es revelada por Dios. El Papa no se equivoca, no es infalible cuando proclama un dogma de fe, de moral, y cuando da una doctrina siempre enseñada por la Iglesia. Aquí la Iglesia, por la boca del Papa, declara que María Santísima fue preservada desde el primer instante de su concepción de la mancha del pecado original. Con otras palabras, en previsión de los méritos de Cristo, María, al momento de su concepción, recibió la gracia y la santidad. Entonces, decimos que para fortalecer nuestra fe es suficiente la voz infalible de la Iglesia, pero para mayor gloria de Dios y de la Santa Virgen, examinaremos los principales argumentos
en los que se funda el dogma de la Inmaculada Concepción. Veamos primero lo que dice la Escritura. De un privilegio tan excelso de María nos dio el mismo Dios claro testimonio cuando prometió al futuro Redentor y afirmaba, dirigiéndose al demonio: pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y ella aplastará tu cabeza. Génesis 3:15. María Santísima y su Divino Hijo tendrán los dos las mismas enemistades con el demonio, con el pecado. Por consiguiente, María será concebida como concebirá ella a Jesús, en la enemistad del mal, o sea, sin pecado. María Inmaculada. ¿Qué dice la tradición de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia? En las obras de los santos padres y de los escritores eclesiásticos se encuentran varias frases que expresan la pureza inmaculada de María. Lo veremos un poco más tarde. ¿Y qué dice la razón? Bien, Dios es santidad infinita, esencial, absoluta. Dios no puede habitar donde no brilla la santidad más perfecta y más pura. Esta es la razón por la cual María fue preservada del pecado original, porque Dios pudo consentir que ella fuera pobre, ignorada y aún despreciada a los ojos del mundo, pero no pudo permitir que fuera ni un solo instante esclava del pecado. El Altísimo santificó su tabernáculo, porque María estaba destinada a ser Madre de Dios, fue preservada del pecado original. Así lo exigía la santidad de Cristo, el honor de Dios, el atributo necesario de su santidad. Otra prueba de la Inmaculada Concepción de María puede deducirse de su oficio de corredentora de la humanidad. No queremos significar con esto que la obra redentora de Jesucristo y la de su madre deban situarse en un mismo plano de igualdad. Ella cooperó al gran rescate como y cuanto pudo hacer una criatura, según la ordenación divina. El Hijo de Dios, queriendo redimir a la humanidad, se hizo hombre en el seno purísimo de María, que fue el instrumento, el medio por el cual Él asumió nuestra naturaleza humana. María Santísima concurrió, de hecho, especialmente en el Calvario, a la oblación, ofrecimiento de Cristo. En ese sentido la llamamos corredentora. Ella colaboró en nuestra redención. Claro, ¿de dónde saca Cristo su naturaleza humana? De María. En este momento colaboró, es corredentora. Si Cristo no hubiera sido encarnado en su seno, no habría redención. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir ni sufrir. Entonces, María nos dio cuerpo de Jesús. Y aquí como la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la revelación y también la razón iluminada por la fe demuestran la verdad de la Inmaculada Concepción de María y cuán justamente la Iglesia Católica honra y saluda a la Virgen como reina concebida sin mancha del pecado original. Es decir, como dije, al primer instante de la creación de su alma, Dios, en previsión de los méritos de Cristo, llenó su alma de gracia. De hecho, ¿qué dice el ángel? Dios te salve María. Dios te manda un saludo, María, llena de gracia. Llena de gracia, está llena. ¿Y cuándo usted se llenó? Pero el Evangelio no lo dice. Entonces, pensándolo, llegamos a la conclusión que no podía estar ni un solo instante sin la gracia, estar bajo el flujo del demonio. Entonces, la llena de gracia fue concebida sin mancha, sin pecado, desde el momento de su concepción. San Lucas 1:28. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, purifica nuestros corazones, prepáralos para recibir a Jesucristo, el Cordero Inmaculado, el sacramento del amor, de la caridad, del altar, la divina Eucaristía. Queridos hermanos, actualmente el mundo está saturado de herejías
de mentiras, de negaciones. Por esa razón la Madre Iglesia, con la verdad católica sobre el pecado original, bien nos da la solución. La Madre Iglesia rechaza todas las pretensiones de los racionalistas. Es pobre gente que piensa pensar y queda prisionera de su pequeño pensamiento. Todos los que dicen, por ejemplo, que no hubo pecado original, que el hombre es un mono evolucionado, esto no tiene ninguna prueba. Es imposible que un ser pase a otro ser. Al contrario, científicamente está absolutamente rechazado, pero lo afirman como si fueran verdades. Entonces, con la verdad católica sobre el pecado original, queda abatido el primer fundamento de todas las herejías antiguas y actuales, las cuales niegan esta verdad del pecado original. Es evidente, vemos ahí la trampa del demonio y sus secuaces, que si no existió el pecado original, es inútil la redención de Cristo, inútil la iglesia fundada por Él, inútil la jerarquía sagrada, el sacerdocio, los sacramentos, la iglesia. Claro, eso es una trampa del diablo. La solemne definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María aplasta todos los errores contra la fe y contribuye poderosamente a la exaltación de la fe católica en Dios, claro, y también en el origen del hombre, es decir, que el hombre fue creado por Dios y el hombre pecó, y al pecar fue privado de la gracia. Y todos los hombres necesitan de la gracia, de la santidad que Cristo nos ha merecido. Ahora, esa salvación que Cristo nos ha merecido, la confió a su Santa Iglesia Católica, en ninguna otra, y esta salvación de Cristo llega a nosotros mediante la Iglesia Católica y los santos sacramentos. Aconsejo a todos los que tienen niños, hijos, nietos, bautizarlos cuanto antes. El bautismo borra el pecado original, nos devuelve la gracia y la santidad, el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. El bautismo abre la puerta del cielo, del paraíso, delante de los niños. El niño bautizado participa de la comunión de los santos, donde quiera que un sacerdote reza la Santa Misa, reza las oraciones de la Iglesia. Este niño bautizado tiene parte en estas oraciones. Es una crueldad monstruosa no hacer bautizar a sus hijos cuanto antes por el pretexto de que van a hacer una fiesta, que el padrino va a llegar no sé de dónde, y que esto y aquello. No, hermanos, lo que cuenta es el bautismo del niño, devolverle la gracia y la santidad, darle la salvación de Cristo cuanto antes. Y si más tarde quiere hacer una pequeña fiesta de acción de gracias, hágalo más tarde, pero mientras, bautice por amor a Cristo cuanto antes al niño. El bautismo hace del niño hijo de Dios, borra el pecado original, nos devuelve la gracia, la santidad y el Espíritu Santo. Bautizar cuanto antes, hacer bautizar cuanto antes. Lo que cuenta es que el niño sea bautizado, lo demás es secundario en comparación del mismo bautismo. Que Dios los bendiga. Y si quieren conocer más la fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional, donde todo lo que es fe católica, mandamientos, sacramentos, credo, está explicado. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.